En este video te voy a mostrar 4 formas distintas de cocinar brócoli. Te invito a que te quedes hasta el final porque la última es mi favorita y como yo personalmente creo que queda mejor. Pero antes tenemos que preparar el brócoli porque algo más o menos como esto te vas a encontrar cuando lo compres. Las flores del brócoli, que es la parte que más consumimos y la más rica. Luego tenemos el tallo, que también se puede consumir. Una parte es un poco más fibroso, un poco más duro. Y después varias hojas que la verdad no sirven de nada. Con lo cual lo primero que tenemos que hacer es limpiar esta pieza de brócoli. Vamos a arrancarle todas estas ramitas de las hojas. Ahí estamos. Obviamente este brócoli ya estaba lavado de antemano. Te puedes ayudar con un cuchillo si querés e ir quitando todas esas asperezas que quedaron de las ramitas para que el tallo quede más parejo. Luego le voy a cortar la punta del tallo. Ahí fíjense que es bastante dura. Y también podríamos cortar por acá más o menos, que es donde comienza ya los brócolis. Esta parte del tallo, como les digo, se puede consumir si la cocinás, pero es mucho más fibrosa y un poco más dura. Ahora sí, ya tenemos el brócoli lavado y limpio, listo para comenzar a cocinar. ¿Por qué lo dejé así con una parte del tallo que lo una? Porque el primer método de cocción que vamos a hacer es brócoli hervido, por eso tengo acá el agua hirviendo. Le vamos a agregar un poquitito de sal gruesa. Para hacer brócoli hervido hay 2 formas distintas. La que a mí me gusta es cortar cada tallo individual, pero también he visto por internet que hay personas que lo ponen así como está, bajo el agua, y que se cocine todo junto. Y luego lo cortan una vez que ya está cocido. En mi caso, a mí me gusta primero, lo ponemos hacia abajo, y le voy cortando todas las ramitas. Esto normalmente, acá en mi casa lo llamamos arbolito, creo que no hace falta explicar el porqué. Simplemente vamos cortando todas las ramitas, separando todas las flores del brócoli. Y una vez que ya tengo todas las flores cortadas más o menos del mismo tamaño, fíjense que esta era muy grande, entonces la corté a la mitad. Ahora simplemente las voy a poner a hervir. Y en el caso de que tengas alguna que tenga un tallo muy grande, lo que puedes hacer es hacerle un tajo a la mitad o en cruz para que se cocine parejo con todas las demás partes del brócoli. Esto obviamente hay que tratarlo con amor y cariño al brócoli porque se van desprendiendo todas las partecitas de la flor. Fíjense, se salen muy fácil, con lo cual lo tenemos que tratar con amor y cariño. Y una vez que lo tenemos en agua hirviendo, lo vamos a dejar cocinar. Luego de aproximadamente unos 5 minutos, los brócolis ya van a estar tiernos. Lo podés probar simplemente levantando uno de los brócolis, pinchándolo con un cuchillo y vas a ver que no ofrece resistencia. Entonces ya los vamos a retirar con una espumadera, escurriendo bien el agua. Y los podemos retirar en un bowl, en una fuente, directamente al plato, donde vos quieras. Ahora, es importante, como dijimos, retirarlo con una espumadera porque hay que tratarlos con cuidado. Si los retiramos con un colador, la fuerza que se hace de volcarlos desde la olla al colador va a hacer que se desarmen muchísimo, ¿bien? Y que pierda mucho su forma. Con lo cual, los tenemos que ir retirando con cuidado. Y de esta forma ya tenemos brócoli hervido. Fíjense que rápido, solamente lo hervimos 5 minutos. Y este es el primer método de cocción que vimos para el brócoli. Una vez que está así, lo podés servir en el plato, le podés poner algún aderezo, alguna crema, salsa blanca, lo podés preparar de la forma que vos quieras para servirlo. Si vamos a cocinar brócoli al horno, tenemos que tener en cuenta que va a ser una cocción mucho más seca, con lo cual va a tardar más tiempo y va a quedar más crujiente. Para que sea mucho más fácil para nosotros, lo que vamos a hacer es cortar cada ramita del brócoli para que quede bien finita. Por ejemplo, este tamaño es ideal para cocinar al horno, fíjense que es bien finita. Y las que sean un poco gruesas como esta, simplemente la podemos cortar a la mitad. Ahí está, así el tronco queda un poco más finito. Y en caso de ser necesario, si es muy gruesa, también la podemos cortar en 4. Una vez que ya tenemos todas las flores del brócoli cortadas, más o menos del mismo tamaño y grosor, las vamos a acomodar en una placa para horno. Voy a usar esta fuente chiquitita porque, como ven, la cantidad que voy a cocinar es muy poquitita. Le vamos a agregar un poquito de aceite de oliva, vamos con las piezas de brócoli, un poquitito de sal gruesa. Me gusta utilizar más sal gruesa cuando hago verduras al horno, lo mismo que si hago papas, zapallo y demás. Siento que el sabor de la sal queda más concentrado y le da un sabor más rico cuando lo comes. Un poco de pimienta negra, completamos con otro poquito de aceite de oliva por encima y así como está lo vamos a mandar al horno. Si lo vamos a cocinar así en el horno, obviamente como decíamos, por el calor, por el tipo de cocción que es, va a quedar más crujiente, especialmente las partes que están más arriba. Si no querés que te quede tan crujiente, lo podés tapar con un papel aluminio. Eso dependiendo del resultado final que vos estés buscando. Y así como tenemos la bandeja, en este caso vamos a ir a un horno que ya tengo precalentado a temperatura fuerte.
Pasaron aproximadamente 30 a 35 minutos desde que pusimos el brócoli al horno. Ya lo tenemos listo. Y como ven, el resultado es un brócoli más seco, mucho más crujiente, está más doradito. Y podemos ver que tarda mucho más que otros métodos de cocción. Si lo vamos a probar, vamos a ver que ofrece mucho más resistencia que si lo hubiéramos hecho hervido, al vapor o en microondas. Y el mejor resultado lo tenemos en las piezas que son las más chiquitas de todas. También podemos ver que las flores del brócoli fueron lo primero que se quemaron, es lo que está más doradito, y la parte del tronco es la que queda más fibrosa al cocinarla al horno. Pero si lo que estás buscando es un brócoli en trozos pequeñitos y que quede crujiente, sin dudas el horno es el método de cocción que tenés que utilizar. Si queremos cocinar brócoli al microondas, el proceso es muy similar a cuando lo preparamos para el horno. Simplemente lo vamos a cortar en ramitas también que sean medio finitas y lo vamos a poner en un recipiente para microondas, y si no tenés un plato de vidrio te va a servir perfectamente bien. Así que ubicamos el brócoli en el plato, y lo que me gusta hacer cuando hago la cocción al microondas, obviamente lo vamos a condimentar con un poquito de sal y un poquito de pimienta negra. Pero para facilitar la cocción en el microondas a mí me gusta agregarle apenitas un poquitito de agua. Hay unas gotitas para que le dé un poquito de humedad dentro del plato y facilite la cocción. Acomodamos todo bien en el plato, también le puedes poner alguna especia si querés, y lo vamos a tapar simplemente con otro plato por encima, y así lo vamos a mandar al microondas. Hay que tener en cuenta lo siguiente: para el microondas lo que yo suelo hacer es cocinar a potencia máxima 3-4 minutos. El tiempo de cocción total del microondas va a depender de la potencia de tu microondas principalmente, y también de la cantidad de brócoli que estés cocinando al mismo tiempo. Así como está, entonces nos vamos al microondas. Una vez que termine el microondas, simplemente lo vamos a retirar con cuidado porque esto suele estar muy caliente. Fíjense cómo saca vapor. Vamos a ver que ya están blanditos, se pinchan, bien tiernitos. Obviamente los cortamos chiquititos, ¿bien? Pero simplemente de esta forma, con el microondas, en cuestión de unos 3-4 minutos, dependiendo del grosor del brócoli, vas a poder tenerlo ya cocido y listo para comer. Y por último vamos a ver el cuarto método de cocción del brócoli, que es nada más y nada menos que al vapor. Para eso ya tenemos una olla con una vaporera, agua a temperatura ya casi hirviendo, y este es mi método preferido, creo que queda muy bien. Se logra un resultado muy similar al brócoli hervido, solamente que al no estar en contacto directo con el agua, porque la vaporera lo que hace es crear una distancia, así simplemente se cocina por el vapor, lo que logramos es que el brócoli quede mucho más firme. Simplemente también voy a cortar las distintas ramitas del brócoli. Dividimos las partes que son más gruesas. Si tenemos alguna rama también media gruesa, le podemos hacer un tajito en el medio para que la cocción sea más pareja. Porque fíjense, en este caso sí tenemos ramas finitas y ramitas gruesas, y también toda esta parte de las flores son mucho más finitas. Y también en este caso vamos a cocinar el tallo este. Simplemente lo voy a cortar a la mitad y así lo vamos a dejar. Ahora, para cocinar el brócoli al vapor es muy sencillo. Introducimos todos los trozos del brócoli en la vaporera. Bajamos el fuego porque esto ya está a temperatura. Tapamos y ahora simplemente esperamos a que se cocine. Ya pasaron aproximadamente 14-15 minutos desde que pusimos el brócoli a cocinar al vapor, y simplemente con un cuchillito lo que vamos a hacer es pincharlo, y como ven prácticamente no ofrece resistencia. Eso quiere decir que el brócoli ya está listo. El tiempo de cocción, lo normal sería que tarde entre 10 y 15 minutos. Esto va a depender obviamente primero del grosor del brócoli que estés cocinando y después de cuánto brócoli pongas, porque si llenamos la olla totalmente completa, obviamente va a tardar 1 o 2 minutos más. Con lo cual, ya tenemos esto listo, y ya con esto completamos el último método de cocción de brócoli. Ahora que ya sabes cómo cocinar el brócoli, te invito a que veas estas recetas recomendadas, y en la descripción del video te voy a dejar una lista de reproducción con todas las recetas que contienen brócoli para que puedas disfrutar de este excelente alimento. Muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima.